tranquilos por el poco auditorio, pero vamos a empezar. Para ser puntuales, tanto al empezar como al acabar. Buenas tardes a todas y a todos, gracias por venir. Antes de dar paso a la presentación de nuestro ya conocido amigo Gabriel, queríamos comentar el muy positivo hecho de que vayan surgiendo otros colectivos ciudadanos que de forma similar a nuestra escuela pongan esfuerzo y compromiso y traten de profundizar en el terreno de las ideas y fomentar el pensamiento crítico de la ciudadanía. Nos referimos al grupo que sustenta el Ateneo Republicano de Tudela. Yo llevo funcionando 2 años, pero algunos no habíamos todavía acudido a sus actos hasta que nos invitaron a través de nuestro compañero Mariano para asistir a un ciclo de 4 charlas sobre economía para no economistas, que era a cargo de Joan Bosch, de ATAC, y que esta última charla será el próximo día 22. Nos alegramos muchísimo de la existencia del Ateneo. No estamos para nada preocupados por la posible competencia, sino todo lo contrario, contentísimos por un doble motivo. Porque existan y porque refuerza la posibilidad de que en Tudela este tipo de colectivos como el Ateneo o nuestra escuela tengan continuidad en el futuro. Así que os animamos a que acudáis a sus eventos. Y paso a presentar a nuestro ponente de hoy, Gabriel Sánchez, que va a exponer esta charla del ciclo que lleva por título los proyectos de país en Europa que necesitan nuestra economía y sociedad. Gabriel es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en las economías de Europa Central y del Este, fue miembro del Observatorio Económico del Instituto de Europa Oriental en la citada universidad y del Consejo de Redacción de la revista Cuadernos del Este. También fue investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y miembro del Consejo de Redacción de la revista Papeles del Este. Tiene más de 60 publicaciones en la web de anetunirioja.es. Es coautor de 4 libros, 2 sobre la ampliación de la UE hacia el este, uno sobre globalización, comercio y modernización productiva y el 4 sobre repensar la economía desde la democracia. Ha dirigido algunas tesis y ha sido colaborador en el diario digital Nueva Tribuna. He contado 230 artículos de su opinión entre septiembre de 2013 y el último del pasado 6 de marzo, y que lleva por título el 8M y la pugna partidista sobre la ley del solo sí es sí. Os recomendamos leáis asiduamente sus artículos y basta poner en el buscador de internet Nueva Tribuna Gabriel Flores y sale. Para nosotros, una de las cualidades que admiramos y valoramos en Gabriel es que sus artículos opina y argumenta con acompañamiento de datos. Y siempre las avala posiciones progresistas de amplio espectro y nada partidistas. Cuando le solicitamos a Gabriel una orientación sobre por dónde iría su intervención, ya nos adelantó lo que en parte recogíamos en el tríptico del programa que ya distribuimos. En la situación actual hay mucho que hacer en la UE: cambios institucionales, política monetaria y fiscal, vulnerabilidades energética y defensiva, protección social, igualdad de género, planificación ecológica, modernización digital y productiva, lucha contra el cambio climático y bastantes cosas más. Así que, como hay mucha tela que cortar, yo le dejo la palabra a Gabriel. Pues muchas gracias por venir, muchas gracias Jesús por tus palabras. Me doy cuenta después de lo que has dicho que he contribuido mucho a la inflación de opinión y de artículos, ¿no? Nada menos no sabía que había escrito tanto. Y eso es solo en la revista esta, en Nueva Tribuna. Y supongo que puede estar cortado, pero no tiene más páginas. Yo creo que podía haberme cortado yo mismo también en la hora de escribir tanto, porque no se puede opinar sobre tantas cosas en tantos años. Bueno, encantado de estar otra vez aquí en Tudela, hace mucho tiempo que no venía. Un placer colaborar con la Escuela Social en sus programas y en sus desarrollos de las tareas que tiene de participar en estos elementos de charla, de reflexión colectiva, de diálogo con gente. Además, normalmente he sido muy bien tratado y bien acogido por vosotros, así que es un placer para mí participar de nuevo en este tipo de cosas. Lo que os propongo hoy es una intervención para contribuir a que hagamos una reflexión colectiva. Primero la haré yo, luego daremos lugar
que vosotros también podáis intervenir y tratar de plantear vuestras dudas, o plantear vuestras críticas, o plantear lo que os parezca. Si en algún momento de la charla hay algo que no entendéis, tampoco me preocupa que digáis, oye, pues explica esto un poquito más, o qué quieres decir con este asunto, o estas cosas. De lo que voy a tratar, bueno, ¿de qué trata la reflexión? Pues es la invitación a este tipo de diálogo y de reflexión tiene que ver también con salir y poner un paréntesis en lo que es las preocupaciones del día a día. Es decir, que yo voy a tratar de escapar de estas preocupaciones. Algunas me han traído a maltraer durante esta última semana como consecuencia de los líos del gobierno, y con los líos entre unas partes y otras, y dentro del movimiento feminista y estas cosas, que yo creo que contribuyen muy poco a esclarecer los problemas y luego dan una muy mala imagen de lo que es un proyecto de cooperación progresista para tratar de los problemas de la gente. Entonces, lo que quiero es que en esta intervención es levantar un poco la mirada, no fijarnos solo en el día a día, en lo que va a pasar mañana, en lo que pasó ayer, con, por ejemplo, el Silicon Valley Bank de Estados Unidos, aunque si luego entra en la conversación en aquella, pues también lo trataremos. Echar la mirada atrás a los últimos 3 años, a ver qué es lo que se ha hecho. Yo creo que se ha hecho mucho y bien. Tratar de mirar a este momento cuáles son los problemas acuciantes que hay, y tratar de mirar una mirada en el medio plazo para ver qué problemas hay todavía en busca de solución. Eso, digamos, que es sin entrar en los problemas políticos del momento, en los problemas electorales, en la larga campaña electoral en la que vamos a estar durante todo este año, sino tratar de darle un poquito de consistencia y perspectiva a lo que hacen las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, los colectivos ciudadanos que le preocupan de tratar de los problemas de la gente. Vamos a ver, voy a dejarlo un poco. Yo creo que no había ni falta, ¿no? Ahora me estáis oyendo. No es muy importante lo que he dicho, o sea que no lo repito, muchas gracias. Ese es el resumen del asunto. Y de eso trata la charla. Mi plan de exposición es el siguiente. Bueno, este es el título que he buscado, que es un título un poco rebuscado, que no sé muy bien si indica algo de lo que voy a tratar, pero es levantar la mirada, mirar hacia atrás, aprender de lo que se ha hecho durante estos 3 últimos años en una situación muy compleja, muy complicada, mirar hacia adelante y ver qué es todavía lo que queda por resolver. La conclusión de toda la charla es, al final, que necesitamos un proyecto de país que tiene que ir acompañado de un proyecto de Europa. Hablar de España, de los problemas de España, sin hablar de los problemas y de la intervención de Europa en la resolución de sus problemas ya no tiene sentido. Es decir, que hay un montón de competencias, un montón de políticas que nos vienen de la Unión Europea, de la Comisión, del Banco Central Europeo, del Consejo Europeo, y esos elementos pueden favorecer o perjudicar lo que hacemos aquí. Y no está mal. Es decir, que tenemos un tipo de soberanía en la que no depende todo de nosotros, sino que estamos integrados con otros 27 países en un mercado único y en unas instituciones conjuntas a las que le hemos cedido algunas competencias que tienen mucha influencia en España. Y tenemos también no solo un mercado único, sino una unión monetaria con el euro, en la que es muy importante lo que decida el Banco Central Europeo y lo que se haga con la política monetaria para las repercusiones en la economía española y también en la sociedad. Y en un momento como este, en los que tenemos una guerra a muy poquito espacio de tiempo, a muy pocos kilómetros, todavía más importante. Y en un momento en el que el mundo está bastante desordenado, todavía más importante. Porque desde España no tenemos ninguna capacidad de intervención en ese orden mundial. Y sin embargo, desde la Unión Europea sí tenemos que abogar porque tenga un mayor peso en la resolución de los problemas que luego nos afectan a nosotros. Entonces, el plan de exposición es el siguiente. Voy a hacerlo de forma muy resumida, va a ser un panorama muy general. Entonces empezaré hablando del primer punto, es sobre lo que hemos hecho en estos 3 últimos años, en una situación muy compleja, muy difícil, inédita, nos ha desbordado
lo que era imprevisto y lo que era imprevisible. Es decir, que hemos tenido una pandemia y una guerra en la que no nos podíamos esperar. El gobierno de coalición progresista, la investidura de Sánchez es en enero. En marzo se declara, en marzo del 2020, se declara la pandemia, el confinamiento, la economía se hunde, el comercio internacional se hunde, las cadenas de valor y las cadenas de aprovisionamiento que existían, que se habían forjado durante muchos años, se hunden y tenemos un problema de una recesión tremenda. No hay en la historia de España una recesión como la del año 2020. Luego explicaré esto un poquito más. Y luego, muy importante, cómo se ha hecho. Cómo se ha conseguido que en solo 2 años hayamos superado ese tipo de crisis. O sea, que podemos dar ya por completada la recuperación económica. La reconstrucción no, porque gracias a las políticas que se han realizado no ha habido que reconstruir nada, porque no se ha destruido prácticamente nada. Las políticas han conservado el tejido empresarial, han conservado el tejido económico, han conservado la mayoría de los empleos, han conservado las rentas de la mayoría de la ciudadanía. Entonces no ha habido. Pero esa recuperación, con la guerra, ha habido ahí otro problema. Entonces se ha tenido que dar respuesta a otro imprevisto, algo imprevisible, y es que el régimen de Putin ha invadido un país y ha planteado una guerra de agresión. Entonces eso nos ha afectado de forma muy importante en el tema del aprovisionamiento de recursos energéticos. Se han planteado varias vulnerabilidades de la Unión Europea que hay que resolver en el futuro. Entonces es muy importante no solo lo que se ha hecho, sino cómo se ha hecho. Gracias a que, cómo hemos podido conseguir, cómo hemos podido salir tan rápido de esa recesión, de esa crisis. El segundo punto sería: el mundo se ha desordenado. Cada cierto tiempo el mundo se desordena. Y los modelos de capitalismo y de globalización que han existido durante los últimos 40 años están agotados. Y esos hay que sustituirlos, hay que reemplazarlos, tienen que ser cambiados. ¿Sabemos en qué puede resolver esos cambios? Tampoco lo sabemos. Ni lo sabemos ni lo podemos saber. Es decir, que cuando se plantea un esquema de hacia dónde vamos, no podemos saber hacia dónde vamos. Es decir, que hay un escenario muy complejo en las que son posibles diferentes alternativas. Y de lo que se trata precisamente es de cómo intervenir desde las instituciones con políticas progresistas que atiendan a la mayoría social para influir en esa salida, pero también desde la ciudadanía, desde las organizaciones como la Escuela Social o como desde la Fundación Javier, ¿no?, que es donde se muestra mayor Mariano, para ver. Es decir, que hay el colectivo republicano que planteaba esas cosas, ¿no? Es decir, que hay muchos tipos de asociaciones ciudadanas que también tienen un importante papel a la hora de plantear salidas a esta situación. De todo lo que hagan esos colectivos ciudadanos, de todo lo que hagan las instituciones políticas que están gestionadas por coaliciones progresistas o por fuerzas progresistas, etc., también va a tener una cierta influencia en resolver esos problemas. El tercer punto sería los proyectos que hay para reconstruir el orden internacional. Hasta ahora tenemos 3 proyectos claros, es decir, 3 propuestas: Rusia, China, Estados Unidos. Son 3 propuestas más o menos claras de cómo quieren influir en reemplazar la hegemonía mundial que desde la Segunda Guerra Mundial tiene Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puede afectarnos a nosotros? ¿En qué consisten esos proyectos de cada una de estas fuerzas, que son 3 proyectos diferentes, que no pueden casar mucho entre sí, que son bastante incompatibles? Y luego tenemos un proyecto no sobre la mesa, pero sí en el primer cajón, que es lo que puede aportar la Unión Europea a esa definición del nuevo orden internacional. Pero esto del desorden, de que el mundo se desordena, ya nosotros en nuestra propia vida, ya veo que la mayoría de la gente habéis vivido épocas atrás. En los años 80 hay un nuevo modelo que sustituye al modelo de la posguerra. Entonces ese modelo que hemos llamado neoliberal es el que está ahora agotándose, pero sustituyó en su momento al modelo que se impuso desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los 80. Y ese era un modelo de bienestar social, de la socialdemocracia, de protección, de combinación y reparto de los dividendos de las ganancias que tenían las empresas, entre la parte sindical, los trabajadores. Eso también era otro modelo. Todos ellos son modelos capitalistas y no creo que se pueda aspirar a una ruptura con el capitalismo. Entonces lo que va a haber es una reconstrucción de un nuevo modelo,
en el que se supere el modelo que hemos tenido durante estos tiempos, porque ese modelo ya no es capaz de dar soluciones, o ese modelo, mejor dicho, da soluciones pero genera más problemas que los que solucionan. Y cuando eso sucede, lo que hay es una situación de sustitución. Esa sustitución no tiene por qué ser rápida, lo normal es que dure años. Y dentro de todos los problemas que tenemos el problema de la sustitución de estos modelos. Ya digo, del modelo de capitalismo, del modelo de globalización y del modelo o de la hegemonía estadounidense que ha primado en los dos modelos anteriores. Luego volvería a la economía española y los frágiles hilos de los que depende. Es decir, que hemos hecho la recuperación, pero esa recuperación no está establecida. Además de todos estos problemas de cambios que tenemos que depende de factores externos que van a influir en la recuperación económica. Y no sabemos si al final va a haber un proceso de deterioro, va a ser sustituido por otros modelos o va a ser un problema de decadencia durante años. Y lo que tenemos que tratar es de tener una ciudadanía que sea capaz de intervenir en este momento, que sea capaz de ser consciente del momento en el que vivimos, que sea consciente de la importancia que tiene que las instituciones estén ocupadas por fuerzas progresistas, que las representen y que estén a favor de los derechos y libertades del conjunto de la sociedad, no de una parte, sino del conjunto de la sociedad y de la mayoría social. Entonces, miraré a ver los frágiles y los esos de los que depende, que he seleccionado tres. Y por último, diría que es la conclusión de todo esto. Necesitamos un proyecto de país, necesitamos un proyecto de Europa, necesitamos que Europa pese más en el mundo, en la discusión de esa nueva hegemonía mundial, para que no nos veamos afectados porque algunos de los tres proyectos están en liza, China, Rusia o Estados Unidos, sean los que venzan y sean además los que venzan por encima de los otros. Necesitamos unos proyectos de país inclusivos, democráticos, que mejoren la vida de la gente, que estén por la protección de la mayoría, que mejoren las libertades y los derechos del conjunto. Como veis, me he extendido mucho en el guión de la exposición. De eso voy a tratar, y voy a tratar de acomodarme, de decir muchas cosas sobre este asunto, pero ajustándome a un tiempo. Es decir, que me dejaré muchos temas pendientes. Después de esto tenía aquí plantear muchos gráficos, estas cosas, no entraré en ellos. Sería muy interesante entrar en ellos, etc., pero no me va a dar tiempo. Es decir, que solo al final, cuando yo me acomodaré para que al final tengamos media hora por lo menos de diálogo, o una cosa, bueno, ya mucho menos porque ya he consumido mucho tiempo, entonces me ajustaré a ese asunto para que si sale alguna cosa que tiene que ver con estos temas, pues los abordaré con gráficos y con datos. Bien, lo pongo aquí para que no os perdáis aquí para que sigáis el hilo del asunto. Bueno, sobre lo hecho en 2020 y 2022. Es decir, que han sido 3 años en los que lo que era imprevisto, imprevisible, se ha materializado. Es decir, no podíamos esperar nunca una pandemia, no podíamos esperar una guerra a las puertas de Europa, no podíamos esperar una guerra de agresión y volver a una salvajada como la que es siempre una guerra, en la que un país, una potencia de gran calibre, una potencia militar fundamentalmente, de gran calibre porque no es una potencia económica, no es una potencia ideológica, no es algo de lo que copiar, invade a otro país y le quiere imponer sus fronteras, le quiere imponer su opinión, le quiere imponer sus lazos y para ello bombardea. Eso era muy difícil de prever, pero podríamos llegar a esta situación. Es decir, yo al principio hasta me creía, cuando Putin planteaba que acumular allí tanto ejército, 1 millón de personas del ejército ruso en la frontera con Ucrania, que decía que su objetivo no era invadir, sino su objetivo era ir a avisar. Yo no me creía que podía hacer otra cosa, es decir, que a pesar de que Estados Unidos y los servicios de inteligencia decían que estaba a punto de invadir, etc., yo no me lo creía, tampoco. Sin embargo, cruzó esa línea y esa línea es una que tiene una muy difícil vuelta atrás. Y eso genera una complejidad bastante grande en todo el asunto. Dejo esto para el debate o para lo que sea y me adentro en lo hecho en 2022. Estamos en 2023 al principio, es decir, que hasta ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Que hay una respuesta por parte de la Unión Europea
y del gobierno de coalición progresista. Imaginaros que el gobierno de coalición progresista, que es la primera vez que tenemos un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE, es la primera vez que tenemos en España un gobierno de coalición, se enfrenta a una situación completamente inesperada. Programa electoral de los dos partidos fuera. El programa de gobierno que habían pensado para una situación normal fuera, porque las prioridades son otras. Hay que afrontar la pandemia, hay que afrontar los problemas del sistema público de salud, hay que tratar de que los efectos que tiene el confinamiento afecten lo menos posible, dañen lo menos posible la economía de los hogares y dañen lo menos posible al tejido productivo y al tejido empresarial, y hay que utilizar un montón de políticas para hacer eso. El resumen de esas políticas es que se ha hecho mucho y muy bien. ¿Significa eso que no hay errores? Muchísimos, insuficiencias, claro. Pero hay que pensar en la situación nueva, la situación completamente imprevista que tenía este gobierno a la hora de gestionar, en la que se impone una pandemia, un confinamiento que se nos ha olvidado y una caída de la producción, de la actividad económica tremenda. Es una situación. Y luego además tenemos el problema de la guerra, a principios de 2022, y además está ya la guerra. Y en esa situación hemos salido muy rápidamente. En una situación, ya digo, muy dañina, con unas repercusiones muy importantes, y sin embargo se han hecho unas políticas muy a favor de la gente, muy a favor del tejido económico, muy a favor del tejido empresarial, con grandes aciertos, con una capacidad deliberativa con el conjunto del Parlamento, porque es un gobierno en minoría en el Parlamento, una capacidad de pactar, y no solo en el Parlamento, sino con la mayoría social, de explicar sus medidas, de que la mayoría de la sociedad entienda las medidas que están haciendo. En una situación en que la parte de la derecha se ha tirado al monte, no solo la extrema derecha, sino la derecha del PP, en que desde el principio están tratando de legitimar la acción del gobierno, tratar de ponerle trabas a eso, y a pesar de eso se ha podido negociar con los empresarios, fundamentalmente desde el Ministerio de Trabajo, se ha tenido la capacidad de negociar nada menos que 17 años. En los últimos meses, dada la presencia de las elecciones, es más difícil llegar a esto, y la patronal se ha negado a firmar el salario mínimo y la reforma de las pensiones que está ahora sobre la mesa, el pacto de rentas, etcétera, etcétera, que hubiera sido muy importante poder hacerlo, pero a pesar de eso se han hecho muchas cosas y muy bien. Además de otras reformas en el ámbito de la ampliación de derechos y de libertades. ¿Cómo ha sido posible que hayamos hecho esto? Hayamos cuando yo no soy de ninguno de los dos partidos del gobierno, ahora tengo muy pocas simpatías con ambos, después de la última actuación me parece que han actuado erróneamente, y sin embargo soy un firme partidario de la cooperación de las fuerzas progresistas, un firme partidario, y al hacer el balance creo que el balance es absolutamente positivo. Pero digo esto para que veáis que no hay ahí la intención de vender una moto, de vender un proyecto, esas cosas, no, yo creo que objetivamente este gobierno ha hecho mucho y bien. Y tendrá muchos errores, se habrá cometido muchas ineficiencias, para que tengáis un elemento de comparación. En el año 2008 estalla una crisis financiera global, afecta a la economía española inmediatamente. Esa crisis dura 5 años y medio. Durante esos 5 años y medio, la recesión, que son dos las que hay en España, del año 2008 al 2010 y del año 2011 al 2013, se pierde menos actividad económica que en un año, en el año 2020, con el confinamiento y con la pandemia. Es decir, que en el año 2020 el hundimiento del producto aquí en España es nada menos que del 11,3%. Eso a lo mejor no os dice nada. No penséis solo que es que las empresas pierden, no. Perder la actividad económica es perder valor añadido, perder tejido económico, perder tejido empresarial, perder empleos. Y sin embargo, a pesar de que ese hundimiento en un solo año es mayor que el que se produce en los 5 años y pico que duran las dos anteriores recesiones, en las recesiones de 2008 a 2013 el número de parados aumenta en 4 millones, nada menos. En esta situación, en el año 2020, el número de parados con una recesión mayor, es decir, que la actividad económica disminuye mucho más, nada más que aumenta en 500.000. Es decir, que con una recesión mayor se logra que el tejido económico, el tejido empresarial y los empleos se reduzcan mucho menos. Eso significa un gran triunfo. Lo normal es que si el Producto Interior Bruto cae, la actividad económica
cae en un 11%, el empleo también cae en un 11%. No, aquí cae la mitad de la mitad, esos 500.000. ¿Y eso cómo se consigue? Gracias a las políticas que ha aplicado este gobierno. Que es, por una parte, apoyo de liquidez a las empresas para que no cierren. Entonces se les ha dado créditos a través del ICO, muchísimo. Es decir, cientos de miles de... Cuando digo estas cifras, es muy difícil que quepan en la cabeza. Entonces, da lo mismo decir 1.000 millones que 895 millones, que 100.000 millones que 200.000 millones. Es decir, una cantidad de dinero, liquidez. ¿Para qué necesitaban las empresas liquidez? Fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas, para que no entraran en quiebra, para que no hubiera un problema de impagos en el que unas empresas a otras fueran impagando y se convirtieran en un problema de solvencia y de quiebra, y que por lo tanto cerrasen. Y para eso hubo esa cantidad. ¿Cuál fue la otra medida? Un programa SURE. Ese programa SURE, ¿qué es lo que, programa europeo también, qué es lo que significa ese programa SURE? En el que los entes, las empresas, pueden cerrar o disminuir la producción sin despedir a los trabajadores. Los trabajadores conservan su contrato laboral y conservan la mayor parte de su salario gracias a este programa. Y las empresas ahorran parte del salario y parte de la seguridad social a cargo de la empresa. Con lo cual el conjunto del tejido económico puede preservarse, los empleos pueden preservarse gracias a este programa. Y además de eso, ¿qué es lo que se hace? El Banco Central Europeo y las autoridades económicas europeas lo que dicen es hay que gastar. No solo que hay que aumentar la protección de la sanidad pública y gastar dinero para atender a los que han sido contagiados o los que se han contagiado con el COVID, ¿no? Sino que además hay que tener una capacidad de respuesta sanitaria mayor, entonces gastar más dinero. ¿Qué hay que hacer? Proteger a las empresas, hay que proteger a los trabajadores, hay que aumentar la renta mínima, hay que protegerla. Se ha hecho todo lo contrario a lo que se hizo en el 2008, en lo que se aplicaron políticas de austeridad, de recortes de los bienes públicos, etcétera, etcétera. Entonces, la Unión Europea ha sido capaz de aprender, no le quedaba otro remedio. Si hubieran aplicado las mismas políticas, hoy probablemente no habría Unión Europea ni Unión Monetaria. Pues ha tenido que aprender de que ya no era posible por segunda vez aplicar las mismas políticas que se aplicaron en 2008-2013. Y entonces ha hecho unas políticas completamente contrarias. Y algunas cosas que son difíciles de explicar y difíciles de entender, pero que también son muy importantes. El Banco Central Europeo lo que hace es, para que las primas de riesgo, no sé si os acordáis, las primas de riesgo, todo lo que nos traían de cabeza en el 2008-2013, que significa simplemente la diferencia de los tipos de interés entre la deuda pública española y la deuda pública alemana, eso es la prima de riesgo, es decir, que si los alemanes son capaces de meter en el mercado títulos de renta fija, deuda pública, a un tipo de interés del 1%, la prima de riesgo es la diferencia en la que una deuda pública de más riesgo como la española o de infinito riesgo como era la griega, que no podía emitir porque nadie le compraba, que fuese lo menos posible. Entonces, ¿qué ha hecho el Banco Central Europeo? No solo dar un montón de créditos, de dinero, etcétera, etcétera, sino que ha comprado los títulos de deuda pública de los países que teníamos más problemas a la hora de colocarla, a la hora de sacar financiación para poder hacer eso. ¿Qué es lo que ha sucedido con eso? Que las primas de riesgo se han aplastado y hemos tenido unas primas de riesgo mínimas y hemos podido financiarnos. El déficit ha sido tremendo, de más del 10%. Fijaros que las reglas fiscales aquí en Europa, el déficit no puede subir del 3%. Pues en el año 2020 por encima del 10%. Seguimos estando por encima del 3% y no se sabe cuándo podremos llegar al 3% y si llegaremos a ese 3%. Es decir, que el dinero público ha sido muy importante para hacerlo, pero no es un dinero público español. Es un dinero público europeo. No es que se nos haya prestado, sino que el Banco Central Europeo nos ha proporcionado la liquidez como para poder financiar con deuda pública todas estas medidas políticas para llevarla a cabo. Resumen de todo esto. Hemos salido muy bien. La Unión Europea ha sido capaz de rectificar las políticas erróneas que había llevado el año 2008-2013, lo que significa que tiene capacidad de aprendizaje, que es permeable, que puede variar, que puede cambiar. Se va en ello su futuro, ¿no? La propia Unión Europea, pero es muy importante ese asunto. Y por otra parte hemos tenido un gobierno de coalición progresista que ha estado velando por los intereses de la mayoría. Y velar por los intereses de la mayoría no solo velar por los intereses de los trabajadores, protegiendo sus empleos y sus rentas, es también proteger a las empresas.
es también dando liquidez a las empresas, es también evitando que cerrasen, porque si cierran las empresas se genera desempleo. Esos dos factores son muy importantes para el futuro. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Cómo se ha hecho? Con estos dos elementos, muy importantes para el futuro. Es decir, gracias a tener un gobierno de coalición progresista y gracias a las políticas nuevas de la Unión Europea, se ha podido salir de este bache en 2 años. El año 2021 se crece el 5,5% y el año 2022, a pesar de la guerra, se vuelve a crecer otro 5,5%. Es decir, que en tan solo 2 años se ha planteado la recuperación hacia los niveles previos del 2019. Para salir de la crisis anterior, de la recesión anterior, que ya digo que es menor a pesar de durar 5 años, se tardaron otros 5 años, del 2014 al 2019. Y ahora tenemos el mismo nivel de empleo, otra vez en 2019, que en 2007, porque habíamos perdido y habíamos recuperado, y estamos en una relación en la que la regulación económica se puede dar por hecho. Y además tenemos un empleo de mayor calidad gracias a la reforma del mercado laboral. ¿Significa que vivimos en el mejor del mundo posible? No. Tenemos todavía una tasa de desempleo del 12%, nada menos, el doble que la media europea. Y tenemos ahí problemas importantes, estructurales de la economía española, y problemas sociales importantes, que luego me referiré a ellos. Y sin embargo, hemos podido salir de esa situación muy rápidamente y bien. Habría que valorar más los primeros, los dos partidos que están, los dos partidos o la coalición, Unidas Podemos. Y eso es lo primero, es valorar lo mucho que han hecho y lo bien que lo han hecho. Y valorarlo significa para preservarlo, para darle una perspectiva de cooperación a largo plazo, para que no solo sea un problema de una legislatura, sino que sea un problema a largo plazo de cooperación. Y luego tratar de que la Unión Europea, esa rectificación que se ha hecho, coyuntural, para atender a una situación muy problemática de 1 año o de 2 años, para que se continúe. Pero ahí esa disputa está abierta. Bueno, me he extendido muchísimo el primer punto. Voy a ir aligerando el tema. Si tenéis alguna pregunta de lo que he dicho sobre el primer punto y estas cosas, o alguna discrepancia, por lo menos para decirlo, oye, estoy de acuerdo con esto, con lo otro, y lo retomamos en el debate al final, pues podéis ahora también, sin esperar a que termine el asunto. Si no lo vais pensando para luego. ¿Qué hablo por la SER? No. ¿Cómo? ¿Qué hablo por la SER? ¿Hablo por? La SER. Ella hablado por la SER, sí. Ah. Sí, me han hecho una entrevistilla para poder... Y luego con la COPE. Es decir, que he hablado con las 2 emisoras. Yo no sé si habrá alguna más. No con, sino por. Me preguntaba yo. Ah, bueno. Ahí la preposición era más parecida. No hablo en nombre de la SER, no tengo nada que ver ni con la SER, ni con la COPE, ni nada de eso. No. Me hablo realmente por la conferencia, por la charla, para poder, no sé, ya me ha parecido bien para darle un poco de... para explicar. Profesor, quería hacer una pregunta. En la primera parte de la exposición que usted ha hecho... Llámame tú, no... Bueno, pues nada, que has hecho... hay un apartado que sí me preocupa mucho. Usted dijo que hay determinados proyectos de la Unión Europea que no están encima de la mesa, sino que están en el primer cajón. Me imagino... Ahí estoy hablando únicamente del problema del orden mundial, de la hegemonía mundial. No, sí, ahí voy. ¿Qué futuro prevé usted que tenga o que se vaya a debatir entre los 27, la Unión Europea, sobre un modelo que no existe en la actualidad y que es muy preocupante, que es el modelo de política exterior? O seguidismo de USA, cosa que se está haciendo, vamos, al dedillo, o una autonomía que nos demos los 27, bastante difícil, de la Unión Europea en política internacional. Luego entraré un poquito en esto. Vale. Acuérdate al final si no contesto mucho del asunto, acuérdate porque es un tema muy interesante, ¿no? Y muy importante. Así como la política económica, pues es evidente que los datos que usted ha dado son los que son. El Banco Europeo por fin se pone a trabajar, igual que la Reserva Federal de Estados Unidos, cuando su gran crisis de las Torres Gemelas, empezaron a disparar dinero por la máquina, exactamente igual que aquí, y
aprendiendo de la crisis anterior, con lo cual estoy de acuerdo. Pero falta la política internacional. Sí. Luego entraré en... Vale, gracias. Bueno, me paso al mundo mundial, no me voy a extender tanto con el asunto. Entonces, lo que decía al principio, ¿no? Cada cierto tiempo el mundo se desordena. Las cosas que valen para resolver problemas se van deteriorando. No es que haya una voluntad, una mano siniestra, sino que las cosas que en un momento valen, dejan de valer. Y las cosas que fueron muy beneficiosas para el conjunto de los trabajadores y para el conjunto de las sociedades capitalistas desarrolladas desde el año 45 hasta finales de los 70. Los años 70 ya son más conflictivas, ya son una situación difícil. La crisis del petróleo, mayo del 68, una situación de descontento social importante. De todas maneras, durante estos años hay un modelo de capitalismo muy diferente al modelo que se implanta posteriormente. Llegan Thatcher y Reagan al poder, y desde el poder de Estados Unidos y desde el poder del Reino Unido, de Gran Bretaña, lo que se plantean es un modelo neoliberal. Menos reglas, menos fijación por parte de los Estados, Estado vamos a minimizarlo, los bienes públicos que tengan capacidad para ser resueltos por la economía privada, vamos a dárselo a la economía privada, desregulación del mercado laboral, presión sobre los sindicatos, es decir, todo lo que hemos conocido durante todo este tiempo. Y eso también funciona durante un tiempo, es decir, que durante un tiempo eso genera crecimiento, más crecimiento para las empresas y para los beneficios empresariales que para los trabajadores, pero digamos que vivimos en una sociedad, sobre todo en los países capitalistas desarrollados, que no está nada mal, con todos los defectos y con todos los problemas y con todas las cosas durante 40 años. Pero ya conocemos ese tipo. Ahora hemos entrado en otro momento político y en otro momento mundial. Es decir, que tenemos un mundo que se ha desordenado y hay que cambiar esos modelos que están agotados. Ya no son capaces de resolver como resolvían antes el modelo neoliberal, ya no son capaces de resolver esa situación. Y ahí tenemos evidencias de todo tipo. Las políticas neoliberales que se aplicaron entre el año 2008 y el 2013-2014 se vieron que eran no solo inútiles, sino contraproductivas. No solo no servían para conseguir los objetivos, eso es lo que llamamos políticas de austeridad y devaluación salarial y restricción monetaria por parte del Banco Central Europeo para que cada país se buscara la vida de la Unión Europea, pues tenemos que resolver los problemas de déficit público y de déficit exterior presionando la demanda hacia abajo para tratar de equilibrar esas cuentas. Entonces ese mecanismo fue un desastre desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, y tuvo que venir una rectificación en el año 2014 para que el Banco Central Europeo salvase a la Unión Europea. No fueron las políticas económicas, no hubo una rectificación formal, pero eso se asimiló para cambiar esa política económica en el año 2020. Pues cada cierto tiempo el mundo se desordena. Estamos en ese momento. Estamos en un momento en el que hay evidencias claras de que lo que ha funcionado ya no funciona. De que la hegemonía de Estados Unidos ya está siendo contestada por otros países y por otras potencias que han logrado una situación de un poder económico, o militar, o político, lo que sea, para resolverlo. Antes conocimos también un modelo diferente, porque la hegemonía estadounidense se dio desde el año 45, en realidad desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se dio desde el año 45 hasta hace muy pocos años. Pero en el año 89 los sistemas de tipo soviético de Europa Occidental implosionan. No hay ahí una conspiración contra estos países que habían generado cierto desarrollo y cierto económico, se derrumban. Y no porque nadie empuja la propia población e empuja sus propias contradicciones internas. Ya no son capaces de ser un factor de crecimiento y por lo tanto se derrumban. Y se derrumban con muy poquita presión social, con muy poquita organización social en contra. Y se crean otros. Desde ese momento ya la hegemonía estadounidense es global. Antes había una política de bloques, un enfrentamiento, una carrera armamentista nuclear, una destrucción mutua asegurada, en fin, todas las cosas que conocimos hasta los años 80. A partir de ese momento. Estamos en ese momento. Pero es muy importante entender que no sabemos, ni nadie puede saber cuál será el escenario que saldrá, ni cuánto tiempo durará este periodo de tránsito. Es un periodo de grandes cambios que ya se han iniciado, que no hace falta que lo hagan los gobiernos, sino que esos cambios ya se están iniciando y que
Se tiene que plantear si lo que queremos es que se dirijan y a favor de quién van a ser esos cambios. Porque esos cambios pueden ser perjudiciales para el conjunto de la sociedad y solo beneficiosos para algunos grupos de élites o grupos de poder económico, etc. Puede ser que solo sean beneficiosos para eso. Y es muy importante que haya una intervención desde las instituciones de todo tipo, a las que pertenecemos, es decir, de los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el Gobierno de España, Banco Central Europeo, Comisión Europea, Consejo Europeo, el conjunto de países. Ser capaces de diseñar proyectos, un proyecto de sociedad, un proyecto económico, un proyecto de sustitución, de influir en esos procesos de cambio para que los nuevos modelos que se construyan tengan una cierta entidad, tengan una cierta consistencia y sean favorables a la mayoría. En el caso de que no se intervenga en ese sentido, pues podemos encontrarnos con una situación muy dura. Muy dura en el sentido de que un proceso de decadencia de Europa, un proceso de tensión política, militar, ideológica, económica, mundial, en la que lo que hay no es que emerge un nuevo modelo, sino lo que hay es un proceso de decadencia del modelo que estaba en crisis y que esa crisis dure durante muchos años. ¿Os acordáis de la caída del Imperio Romano, las películas aquellas de la época, ¿no? Por la decadencia del Imperio Romano duró mucho tiempo. Tuvieron hasta que vinieron los bárbaros y acabaron con todo aquello. Pero fijaros que los que vinieron fueron los bárbaros, después de varios siglos de decadencia. No vinieron, estaban ya. Bueno, estaba en una parte, aquí a España vinieron. Estaban ya dentro. No. Es como los morros ahora en Europa, están ya. Bueno, es un problema histórico, da un poco lo mismo, ¿no? Es decir, que fueron hegemónicos durante ese tiempo. Entonces, en ese sentido, es en el que planteo ese problema. Atención, tenemos un mundo desordenado, tenemos unos modelos agotados, hay una disputa por intervenir en la construcción de esos modelos y tenemos que estar en esa disputa. La ciudadanía, las instituciones. No se puede hacer solo desde la ciudadanía. Eso que desde abajo se puede construir, desde abajo se puede influir y desde las instituciones se puede influir, pero necesitamos una confluencia entre la ciudadanía y las instituciones para poder impulsar. Desde España no vamos a decidir todos estos temas, Estos temas se van a dirimir entre las grandes potencias y esos son los que van a tener más influencia. Europa es una gran potencia, España no tiene capacidad para influir. Europa va a atreverse a tener un proyecto propio para hacer estas cosas, es un incógnita. Pero tenemos que tratar no solo de tener un proyecto de Europa, un proyecto de país, sino tenemos que tener un proyecto también de Europa para tener un cierto peso e influencia en esos procesos de cambio que ya han comenzado. Bueno, veis que lo he hecho muy rápido, luego otra vez, si hay algún tipo de aclaración o algún tipo de cosas. Los proyectos de nuevo orden internacional. Todo este lío, esta situación de crisis, de cambios, de transformaciones profundas, de agotamiento de los modelos que conocemos anteriormente, tenemos que sobre la mesa se han puesto varios proyectos. Uno muy claro es el de Rusia. Podemos decir Rusia porque en la medida que es un gobierno autoritario en la que la oposición está en la cárcel o fuera del país o esas cosas, pues es un proyecto del régimen. Aquí en Estados Unidos, en Europa, aquí en España, hay muchos proyectos sobre la mesa. En Rusia hay un proyecto que implica la vuelta a la Guerra Fría. La guerra a la política de bloques. La guerra a que haya bloques militares en el que el peso de lo militar sea muy importante, en el que haya una potencia hegemónica dentro de cada bloque y los otros bloques no puedan influir en la política interna. Es decir, es volver a la situación en la que teníamos antes del cambio de régimen, antes de la implosión de los sistemas de tipo soviético, en el que Rusia, la Unión Soviética, el polígono del partido, etc., podía intervenir en Hungría, meter los tanques en Checoslovaquia, cuando se desviaban en la relación y Occidente tenía que caerse. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que el poder militar es el importante. Si el poder militar es lo importante, lo que se establece es una carrera armamentística para consolidar ese poder. Entonces, un mundo dividido en bloques es una apuesta por una carrera armamentística.
los gastos militares se van a disparar. Y por lo tanto las grandes potencias van a estar tentadas a generar una parte muy importante de sus gastos yéndolos hacia los gastos militares. ¿Por qué? Porque el problema es la disuasión, la destrucción mutua asegurada entre las potencias nucleares es lo que va a prevalecer. ¿Qué es lo que significa esto? Fundamentalmente que dentro de cada bloque existe el concepto de soberanía limitada. Los países que dependen de la gran potencia de ese bloque no pueden decidir. No tienen una soberanía, tienen una soberanía limitada, compartida con la potencia hegemónica. Entonces, ese es el mundo que dibuja Rusia. Ese es el mundo que dibuja el régimen de Putin. Volver a una situación política de lo que le llaman multipolar. En realidad están hablando de un bloque para Rusia que es lo que queda del antiguo imperio soviético. Los países bálticos ya se han salido de ahí, Estonia, Letonia y Lituania ya están en la Unión Europea, ya forman parte de la OTAN, eso ya no son irrecuperables para Rusia, pero Rusia quiere que las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, bajo la hegemonía ahora del régimen de Putin, de un poder centralizado en Rusia, vuelvan a una situación en la que la OTAN no pueda decir nada, ni pueda amenazar, ni pueda ser. Ese es el proyecto. Un proyecto que nos lleva de vuelta, nos lleva a un mundo muy siniestro. Nos lleva a un mundo en el que la paz es una cosa terrible. Hay una destrucción mutua asegurada que permite ciertos conflictos en la periferia de estos bloques, pero en el centro no se permite ninguna. La democracia, la paz, las cosas están asentadas en la guerra, en la capacidad de hacer el máximo daño al enemigo. Este es el proyecto que planteamos. Un proyecto difícilmente comprable, difícilmente entusiasmable para la gente y que sin embargo tiene ciertos apoyos. Porque tenemos un espíritu de Estados Unidos, es la potencia hegemónica, el principal enemigo de la paz, de los países, interviene donde le da la gana, todas las cosas son verdad. Y Estados Unidos tiene ese propio proyecto. El segundo proyecto es el de China. China, a diferencia de Rusia, ha sido el principal beneficiario del modelo de globalización neoliberal. Los que más se han beneficiado de ese modelo de globalización neoliberal sin reglas, en las que se permiten las inversiones extranjeras, las deslocalizaciones, un mercado de exportar, un mercado sin ningún tipo de restricción, etc., ha sido fundamentalmente China. Y China ha sido el país que ha crecido más. Ha tenido una media de crecimiento durante 30 años del 7 y pico %. Nunca antes, durante un periodo tan largo y tan intenso, ha habido el crecimiento económico que ha tenido China. Y China se ha convertido en una potencia mundial. Una potencia mundial tiene los pies de barro por otra parte, que su renta per cápita y su Producto Interior Bruto por habitante es el 60% como Rusia, ¿no? El 60-50% del de España, no del de los países capitalistas más desarrollados, sino el 60% de España. Es decir, que es una potencia militar, pero no es una potencia económica. Pero China, en cambio, sí se ha convertido en una potencia económica y una potencia tecnológica. Con un Producto Interior Bruto muy parecido al de Rusia, lo que pasa es que son 1.300 millones de personas, en las que basta con que haya 300 que estén muy bien situados en el mercado global, han tenido un poder de absorción de la tecnología occidental estadounidense y de las empresas y de los sectores de alta tecnología. No es todo vender haciendo, no. De los sectores de alta tecnología en las que nos hemos visto lo vulnerables que éramos cuando dependemos tecnológicamente para construir un montón de máquinas y un montón de equipos de alta tecnología de los insumos que provenían de China. Y nos hemos dado cuenta que no podíamos seguir con los coches, y que no podíamos seguir con los chips, y que no podíamos seguir con estas cosas porque los importábamos de China. Es decir, que no solo tenemos un problema de vulnerabilidad militar o de vulnerabilidad porque no tenemos una política exterior común, sino tenemos un problema también de vulnerabilidad en relación con las tecnologías y los insumos que importamos de China. No solo de la alta tecnología, sino también de las máquinas herramientas, de los equipos, de todo tipo. Y China se ha convertido en un competidor temible comercialmente para Estados Unidos. También para la Unión Europea, pero para Estados Unidos. Y Estados Unidos ha respondido a este asunto. Entonces, lo que Estados Unidos, China juega muy a largo plazo, siempre ha sido un país que ha trabajado con tiempos diferentes y es una potencia mundial
mundial desde hace 4.000 años. Es decir, que es difícil hablar del mundo y mundial hace 2.000 años, ¿no? Pero China era una principal potencia. Lo que pasa es que estaba muy desconectado de lo que era el mundo occidental. Nosotros la historia que sabemos es la nuestra, ¿no? La del mundo occidental, luego Estados Unidos, luego la conquista de América y otras cosas, pero China es una potencia, desde hace mucho tiempo. Tuvo ahí 2 siglos vamos, japoneses, británicos, dominio de potencias extranjeras, etc. Y ahora se ha reconstruido por una vía inédita también y muy peculiar, que es a través del Partido Comunista Chino, que se ha reconvertido en una cosa extraña. Entonces está desarrollando ahí un modelo propio de desarrollo económico, de absorber las tecnologías, las inversiones y los mercados y competir con Estados Unidos, que es una de las potencias más importantes de todo el mundo. Y eso Estados Unidos, cuidado. Estos actúan muy prudentemente, pero ahora ya tenían una ofensiva más grande. No solo quieren competir en los mercados globales, sino que también quieren establecer relaciones específicas de carácter comercial con la Unión Europea a través de una ruta que han diseñado de Marco Polo, de la seda, etcétera, etcétera, de reconstruir eso para tener unas relaciones y de ir al sur profundo, África y Latinoamérica, para forjar ahí relaciones. Entonces, en ese terreno, un competidor temible para Estados Unidos. Pero eso no le lleva a China, tampoco a Estados Unidos, a plantearse una guerra convencional. Eso lo que lleva es a tratar de regular el orden mundial para impedir que China se siga aprovechando de ese tipo de inversiones, de esa absorción de tecnología. Eso no lo puede hacer cualquier país, yo digo aprovechar, pero es que hay que ser capaces de aprovechar y de absorber esa tecnología y esos mercados. Entonces, en ese terreno China tiene una cosa que le lleva a diferenciarse. No quiere acabar con el modelo de globalización neoliberal. Le interesa estar en los mercados mundiales. No quiere que se le arroje fuera como se le va a arrojar a Rusia, que va a pagar muy cara la guerra que ha iniciado. China quiere estar ahí. Ahora es un aliado cultural, político de Rusia. Si os habéis dado cuenta, en la última propuesta de resolución del conflicto, etc., el primer punto, que ha sido muy despreciada por los países occidentales, yo creo que mal, porque no es que sea una cosa muy importante, pero China tiene que ser un elemento favorecedor de una solución diplomática a la guerra, que no significa entregarle a Rusia media Ucrania o una parte de Ucrania, derecho internacional. Para que la solución justa y duradera al conflicto de Ucrania tiene que salir territorialmente y soberanamente de esta guerra. No puede perderla, porque si no, los que perdemos es el derecho internacional y el conjunto de la comunidad. Pero eso no significa que vamos a armar a Ucrania para que trate de resolver los problemas e invada Rusia y derrote a Putin. No. Ahí hay unos límites a ese apoyo que le damos a Ucrania. Es para defender su territorio, para defender su integridad territorial, para defender su soberanía. Y los países occidentales tienen claro, hasta ahora, dentro de otro estallido, como podéis comprender, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, porque estamos hablando de un país nuclear que amenaza con armas nucleares continuamente por si hay posibilidades de derrota, y decir, cuidado, yo tengo que las armas y además las puedo emplear. Entonces eso puede, a medida que esto se prolongue, etcétera, puede ser un problema importante. Bueno, entonces, en cualquier caso, la competencia entre Estados Unidos y China no es de tipo militar. Es una competencia muy dura, una competencia a cara de perro, en la que tanto Trump como Biden están de acuerdo. Y atención, porque Trump puede ganar las próximas elecciones. Pero eso es un elemento coincidente. Estados Unidos quiere frenar la competencia que establece China. China quiere tener como aliado a la Unión Europea, que al sur profundo, ellos llaman, para tratar de frenar, pero no quiere en ningún caso que les echen de ese mercado global. ¿Cuál es la propuesta de Estados Unidos? Tener un proceso de globalización más o menos neoliberal, con unas reglas más o menos mínimas, pero que ellos sean capaces de defender y de proteger sus mercados y sus tecnologías. Y que China no pueda copiar esas tecnologías, no las pueda absorber. Y por lo tanto crear una situación de aislamiento relativo. No es el aislamiento que quieren someter a Rusia por ser un país militarista que ha invadido a otro, etcétera, etcétera, sino es tratar de cerrar la competencia. Entonces ellos lo que quieren en Estados Unidos es
y aquí es muy importante, están de acuerdo ambos, tanto Biden como Trump. Es decir, que es un proyecto de país, digamos. No se puede permitir que China siga siendo el principal beneficiario de la globalización, y por lo tanto hay que poner límites. Y esos límites los ponemos nosotros, que somos la potencia hegemónica. Y por lo tanto tendremos que tratar de minimizar los costes que suponen para nosotros esa competencia. ¿Por qué decía que hay otro proyecto? Este proyecto se basa en mantener la hegemonía, mantener la globalización neoliberal y frenar la competencia que les produce China, que es un competidor, ya digo, temible para Estados Unidos y para el conjunto de los países capitalistas desarrollados. Pero es un competidor temible en el terreno comercial, en el terreno de la tecnología, no en el terreno militar. A China no le interesa una conflagración militar ni un mundo en guerra. No le interesa un mundo lo más pacífico posible, resolver cuanto antes esta crisis y volver a una situación en la que tenga suficientes aliados para frenar ese mundo neoliberal hegemónico de Estados Unidos. Y luego, ¿por qué decía que Europa representa otro proyecto? Porque representa otro proyecto, pero no lo explicita. No tiene las capacidades, ni la voluntad, ni la unidad para tener un proyecto propio. Eso tiene que ver también con la política exterior y con la dificultad que hay para que 27 países se pongan de acuerdo. Una Unión Europea muy fragmentada, con problemas muy diferentes entre los países, con una gestión y con unas instituciones en las que le cuesta mucho tomar acuerdos, es decir, que tarda mucho en llegar a acuerdos, nada menos que ponerse... Ahora, resolver los problemas que tiene, que son muy importantes, luego entraré en ellos. Ya vamos muy mal, ¿no? Sí, pero vamos muy mal. O sea, que voy a tratar de aportar más. ¿Qué es lo que significa eso? Que nosotros tenemos que tener un proyecto para nuestro país, sabiendo que es muy importante que la Unión Europea nos respalde en ese proyecto de país, porque ha sido muy importante en la crisis anterior y va a seguir muy importante, pase lo que pase en el futuro, pero también necesitamos una Unión Europea con más peso en el mundo. ¿Y por qué necesitamos una Unión Europea? Porque la Unión Europea compagina varios elementos que son muy importantes. La Unión Europea nace para conseguir la paz duradera en Europa. Es decir, su elemento constitutivo es mantener la paz en Europa. Los imperios europeos son los que han estado moviendo, creando un Cristo continuo en el mundo durante todo el siglo XIX, durante parte del XVIII, durante la primera mitad del siglo XX. Y lo que piensan los fundadores de la Unión Europea es, a través de la cooperación comercial, vamos a tratar que los intereses comunes de tipo económico sean más importantes y la gente entienda, los gobiernos, los países entiendan, que la cooperación y la convivencia es mucho más importante y beneficiosa para todos. Entonces, ese momento es constitutivo de eso. Por otra parte, es una comunidad de países que se basan en la democracia. Tenemos unas democracias limitadas, combatidas, aunque la extrema derecha está intentando bordearlas, en las que hay países de la Unión Europea que no se pueden decir que sean exactamente democráticos, fundamentalmente los países, algunos de los países del este, Polonia y Hungría están siempre ahí como referencia. Nosotros tenemos problemas importantes en nuestra calidad democrática, pero ha habido un tema que hemos sido capaces de combinar: la democracia representativa, liberal, la que conocemos, ¿no?, de partidos políticos, libertades, etcétera, en las que podemos pensar más o menos lo que queremos, manifestarnos en el programa que queremos, pero tenemos ahí unos elementos, exigimos los poderes, etcétera, y en ese caso los consideramos limitados, los consideramos perfeccionables, tratamos de que la democracia avance, que los derechos sean mayores, que las libertades están más garantizadas, etcétera, pero tenemos y somos capaces de compartir la democracia con el desarrollo económico y al mismo tiempo con el bienestar social, con una presencia de los agentes económicos, de los sindicatos, de los agentes sociales, en las que la negociación es un elemento fundamental, en que los partidos que nos representan están algo sujetos a nuestro voto, por lo menos cada ciertos años. Entonces, todos esos elementos de combinar paz, democracia, desarrollo económico y algunos principios de solidaridad, de cohesión económica, social y territorial, que son los que han hecho avanzar a los países que veníamos desde un mayor atraso, son los que son el elemento más importante que tiene la Unión Europea. Y eso sí que es una ideología exportable, y eso sí que es un modo de vida exportable, que ninguno de nosotros puede aportar. Ese tipo de modelo en el que el orden mundial
esté basado sobre reglas multilaterales, sobre instituciones que no quieren que los beneficiarios de esas reglas sean los países más poderosos, sino que son capaces de abrir paso a los diferentes intereses que hay en la comunidad internacional. No se puede estar presionando a los países para que se abran a las exportaciones de los países ricos, porque eso les hunde. Entonces no se les puede presionar para ahogarlos en esa situación. Necesitamos un tipo de orden internacional más justo, más inclusivo, más democrático, no multipolar, sino multilateral, en la que todos estén representados, etc. Eso Europa lo puede ofrecer. Los otros tres no lo pueden ofrecer. Y Europa no tiene capacidad ni fuerza para llevarlo a cabo, ni para presentarlo, ni siquiera para ponerse de acuerdo y decir que estas son nuestras tareas. Por eso es tan importante no solo influir en Europa para que siga desarrollando las políticas económicas apropiadas, sino para que tenga mayor peso en el mundo a la hora de configurar ese mundo, para tener influencia en ese mundo, para que los proyectos que están en liza no sean solo los de Rusia, China y los de Estados Unidos, sino que haya una conjunción de países con estas características que he nombrado, con esta trayectoria, que sean capaces de tener una mayor influencia y un mayor peso. Y que abra espacio para las potencias emergentes, para Brasil, para Rusia, para China, para los países de mediano tamaño, para los países más pobres, para que tengan un espacio propio en los que necesiten el apoyo de los demás. Bueno, voy por la mitad y no digo nada más de esto, no digo nada más de este asunto. Habría que hablar muchísimo más de esto, pero sí que... La economía española y los frágiles hilos de los que penden. Hay que tener en cuenta lo que he dicho antes. Hemos conseguido la recuperación económica, gracias también a unos proyectos y a unos fondos europeos Next Generation, que nos han dado un margen fiscal que no teníamos, nos han dado dinero por la cara, no tenemos que devolverlo. Otra parte lo hemos conseguido a créditos que todavía no se han empezado a utilizar, pero tenemos para utilizarlos hasta 2026. Eso nos da un margen de actuación para generar ese proyecto de país. Dentro del plan aprobado por España, por el Gobierno de España, ratificado por la Unión Europea, no por el Parlamento, que es uno de los problemas que tenemos, eso debería haberse llevado al Parlamento para que hubiese podido ser ratificado por el Parlamento. Gracias a eso tenemos unos márgenes de hasta el año 2028, es decir, los fondos europeos estos, tanto las transferencias, sin tener que devolverlas, que son la mitad más o menos, de 140.000 millones. En total son 700.000 millones de euros, una cantidad, fíjate, no suficiente, pero muy importante. No sabemos cómo gastarlos bien, no sabemos, perdón, cómo invertirlos bien. No tenemos el aparato administrativo para seguir el control, para que no sean solo las grandes empresas las que se beneficien de esos fondos. Pero eso están empezando a cambiar y han sido partícipes de la recuperación económica. Entonces, eso que hemos conseguido se debe a la Unión Europea. Y necesitamos hacer esas inversiones y tenemos un plazo para hacer un plan, un proyecto de país y un proyecto de Europa hasta el 2028. Hasta el 2026 hay una prórroga de 2 años. Los créditos, si los llegamos a utilizar, que no sabemos todavía si los llegaremos a utilizar porque no hemos empezado a utilizarlos, que son la mitad de esos 140.000 millones, los empezaremos a utilizar en los últimos 3 años, es decir, que a partir del año que viene, si hemos ya utilizado los proyectos que nos dan de inversión gratuita, es decir, que son transferencias. Eso es una de las cosas que nunca se habían planteado, que nunca rebasarían la Unión Europea. La Unión Europea, no, por parte de los norte de Europa, que son los que ponen el dinero fundamentalmente los que avalan, dicen, Europa no se puede convertir en una unión de transferencias. ¿Eso qué es lo que significaba? Que no podemos conceder transferencias permanentemente a los países del sur y a los países del este. Que tienen ellos que hacer sus propios proyectos y financiarse. Fijaros que hasta ahora no hemos hablado de reforma fiscal aquí en España, no hemos hablado de coordinación fiscal en Europa, que es muy importante. Esa reforma fiscal en algún momento tendremos que plantearnos. Es decir, vamos a vivir siempre en las reformas un proyecto tan importante como es la transformación digital, la transición ecológica, la transición energética. ¿Se hace solo con los fondos de Europa? ¿Es que a nosotros no nos interesa? ¿Es que no tenemos que contribuir a eso como una contribución fiscal propia del país? ¿Es que vamos a estar esperando siempre que nos vengan desde fuera? ¿O necesitamos tener también ahí unos fondos propios, ¿no? Eso es uno de los elementos que tenemos ahí de decir, oye, tenemos ahí pende de unos hilos. Hasta ahora tenemos un margen para actuar
hasta el año 2028. Es decir, hay financiación, hay capacidad, eso va a influir en la recuperación económica, eso va a transformar la economía, pero no es suficiente para hacer ese proyecto a largo plazo de modernización productiva y de transición ecológica y energética. No es suficiente. Hay que empezar a contribuir a eso. Primero hay que gastar bien control de la ciudadanía, de las instituciones, del propio gobierno, de esos dineros. Y posteriormente también el tratar de contribuir también a financiar ese gran proyecto de cambio y de transformación. Sin eso, el cambio climático, el aumento de las temperaturas, todas esas cosas es imposible de lograr. 2030 los objetivos que se plantean y 2050 es imposible. Y luego tenemos un problema de estructura productiva. Nosotros estamos especializados en una estructura productiva en la que los servicios a las personas es lo fundamental. Los servicios a las personas son las peluquerías, los bares, todos los bares, turismo. Y eso genera necesariamente un problema de malos puestos de trabajo que se pueden regular para mejorarlos y hacer una reforma para regularlos, pero ahí necesitamos meter mano en todo ese terreno. Necesitamos modernizar el tejido productivo, el tejido empresarial, la gestión. Necesitamos aumentar el tipo de productos y de especialización productiva que tenemos. Y eso es un proyecto a largo plazo. Y eso se hace con fondos europeos, pero también se hace con una política económica desde España y con fondos propios de España para poder desarrollar eso. Para convertirnos en un país normal en el que el tejido y el mercado laboral estén en relación con una especialización productiva de mayor gama. ¿Eso se puede conseguir más rápidamente? No. Eso fácilmente tampoco. Pero necesitamos hacerlo. ¿Pero de qué 3 siglos depende la recuperación económica en España? Por una parte de Rusia, de la guerra de Ucrania. Es decir, somos capaces de resolver ese asunto. Y somos capaces de resolverlo pensando en el futuro. Es decir, que no vale una paz vacía en la que se le concede, oye, la paz, sí, vamos a negociar y vamos a ahora mismo a que no tengan armamento, etc. ¿Qué significa eso? La derrota por parte de Ucrania. Queremos una paz en la que ese proyecto del régimen de Putin, de tener su propia área de influencia, sus cosas, se sacrifica en aras de ese proyecto a un país que no puede defenderse por sus propias fuerzas. Lo que estamos defendiendo a través de la defensa de la agresión por parte de Rusia, de Ucrania, lo que estamos defendiendo es el derecho internacional. Lo que estamos defendiendo es la soberanía. Eso es un error, señor. Bien, pero eso luego tendrás tiempo para hacer. Ese elemento es fundamental. Es decir, necesitamos que la paz, para que sea duradera y justa, se base en el respeto del derecho internacional. En ese elemento hay que haber muchas discusiones, pero hay que apoyar a Ucrania no para que derrote el régimen de Putin, que eso es una labor que tienen que hacer los propios rusos y que lo tendrán muy difícil una vez que han cruzado esto lo van a tener mucho más difícil en el futuro. Pero el objetivo no es atacar a Rusia, no es salir de las fronteras. El objetivo es echar al gobierno, al ejército ruso. Ese objetivo va a ser fácil, se va a conseguir sin renuncias, sin cesiones, pues probablemente no. Pero eso habrá que delimitarlo en su momento. Y esa cuestión es la que tenemos que tratar de hacer. ¿Qué es lo que estoy hablando ahora? No estoy hablando de todo eso. He querido dar mi opinión sobre el asunto, ya veremos por dónde van y hasta qué punto se hacen cesiones en ese terreno, y hasta dónde llega. Pero digo, para no hablar de la paz así en abstracto. El no envío de armas a Ucrania para que se defienda significa la derrota y significa la desaparición probablemente de un país. Entonces, ese terreno sería muy mal que se lograse. Entonces, ¿de qué estoy hablando cuando estoy hablando de la guerra de Ucrania? De los peligros nucleares, tiene unas plantas nucleares muy importantes que están en pleno elemento de conflicto, está la amenaza de la guerra nuclear, está la amenaza de la escalada y de una agresión a otros países, de una involucración de los países occidentales de la OTAN en esa guerra directamente, y esa sería una cuestión, una hecatombe. Ese elemento no se quiere traspasar, sería muy mal traspasarlo, pero tendría una trascendencia fundamental para nuestra convivencia, para nuestro desarrollo, para nuestro bienestar, para la paz. Sería un desastre. Pero eso no depende de nosotros. Nosotros podemos influir a la hora de plantear, oye, además de lo que se está haciendo, necesitamos
implicar a más países a través de una solución pacífica, negociada del conflicto. Pero no para regalar a Ucrania o para sacrificar a Ucrania, sino para tratar de llegar a un acuerdo en el que los problemas que se deban resolver entre Ucrania y Rusia se resuelvan de forma pacífica y respetando los derechos del conjunto de los que están involucrados, de los territorios, de los ciudadanos, etc. Y eso es el elemento. Sí. Bueno, primera parte, Rusia, primer punto. De ahí podemos decidir poco. Y la Unión Europea puede decidir poco en este terreno. Es decir, que estamos ahí subordinados a un conjunto de factores y de potencias en las que ellos van a determinar la resolución de ese conflicto. El segundo punto tiene que ver con la Unión Europea en el sentido que he dicho antes, de los fondos europeos, el margen que nos da, la financiación, cómo hemos logrado salir de esa situación durante esta crisis última, en muy poco tiempo y de una forma razonablemente bien. Pero claro, el problema que tenemos es ahora dos elementos importantes. La política monetaria del Banco Central Europeo está subiendo los tipos de interés. Eso puede afectar como está afectando al consumo de los hogares, los préstamos, la gente que está hipotecada, la gente que tiene que hacer inversiones, las empresas que tienen que hacer inversiones. Esa política monetaria puede frenar ese crecimiento. Y ahí tenemos un problema de que para este año, el año pasado aumentó la actividad económica en un 5,5%, para este año la previsión, incluyendo esta nueva política monetaria, del 1,2%. Entonces, ¿cómo el Banco Central Europeo se va a resolver ese problema de subir los tipos de interés hasta un punto que no perjudique sustancialmente a la economía? ¿Va a ser capaz de dirigir ese proceso? Hay una disputa abierta. Los países del sur, los países del norte, unos están más, esto por países, pero luego por tendencias neoliberales que no han sido derrotados, a pesar de que se ha cambiado la política económica. Partidarios del pensamiento económico neoliberal, las que dicen que lo más importante es la inflación. Otro tipo de escuelas económicas, entre las que yo me incluyo, en las que plantean que es otro tipo de políticas de combinación, de que siga el crecimiento económico medido, que siga la transformación económica, que se piense que el modelo de crecimiento económico no solo tiene que ser para crecer, sino también para equilibrar la vida y las rentas dentro de los países, para que no aumente la desigualdad, y también reformas para desmaterializar la economía lo máximo posible, aumentar los servicios de alta gama, en el que la gente se mida también el bienestar de las personas, no solo por la cantidad de cosas que compran, sino por el uso que hacen de la vida y de los dineros que ganan. Todos esos elementos están dentro de Europa. Por una parte, el Banco Central Europeo, la política monetaria se la hemos dejado, es un organismo independiente, y además que tiene como único objetivo eso. Es decir, que no puede renunciar, se ha construido para eso, para mantener una estabilidad de precios. Si no hace nada, sería muy problemático porque la inflación podría aumentar muchísimo y eso nos perjudicaría al conjunto de la ciudadanía, pero también al conjunto de las empresas. Es decir, que la alternativa no es no hacer nada, o hacer una política monetaria muy expansiva. No tienen que hacer algo, porque esa es su misión, ese es su objetivo. Y por otra parte tenemos la política fiscal. Es decir, que tenemos una parte de responsabilidad que está dentro de España, que tenemos que llegar a un acuerdo de reforma fiscal en la que se involucren todos para hacer determinado tipo de cosas que son muy importantes, porque para hacer este proceso de transformación necesitamos más margen fiscal interno, no podemos solo solucionarlo con los fondos europeos, que nos han dado un margen y es muy importante aprovecharlo de la mejor manera posible, pero también hay un problema de coordinación fiscal, de que estamos utilizando unos países frente a otros la competencia fiscal entre unos países para abaratar lo que tienen que pagar las empresas, para tratar de que vayan a situarse en cada uno de los países. Ese es un elemento, política fiscal y política monetaria, por lo tanto hay que influir en eso para que se resuelva de la mejor manera posible. Y luego, por otra parte, tenemos un problema interno como sociedad. Es decir, vivimos unos tiempos que son el tiempo de las verdades alternativas en la que todo vale, en la que uno ve una cosa y el otro ve lo otro, completamente lo contrario, en las que las falsedades por parte de los medios de comunicación son muy importantes, en que las noticias falsas se han convertido en un instrumento de la política, sin más, en las que los órganos de gobierno de estos medios periodísticos, en vez de cumplir con el mandato constitucional de tener una información objetiva,
analizada, contrastada, etcétera, etcétera. Lo que hacen es el juego de los relatos justificativos de las políticas de los diferentes partidos, y con eso hemos construido una sociedad polarizada, en la que nadie se cree nada, en la que todo vale, puedes pensar sobre un hecho cualquier cosa, en la que te da información que has visto en un tuit por ahí y dices, pues yo he oído esta cosa y entonces ha pasado esto con las vacunas y pienso esto sobre lo otro, y nada, no hay una reflexión sobre esos temas. ¿Y para qué sirve esa política de polarización y de mentiras y de verdades alternativas? Para que la sociedad no dialogue, para que haya una identidad emocional con determinado partido, con determinada postura, y enseguida se toma postura. Pasa cualquier cosa con el Silicon Valley, con la ley del sí solo es sí, o con cualquier cosa, la gente antes de leer nada, de informarse, etc., lo que hace es apuntarse. ¿Tengo que terminar ya? Déjame 2 palabras, porque si no, no digo nada sobre el proyecto. Entonces, este sería el tercer hilo del que dependemos. Si no somos capaces de tener una sociedad capaz de dialogar, capaz de ponerse de acuerdo, unos partidos políticos que no solo estén enzarzados en deslegitimar, al contrario, sino que sean capaces de dialogar, de ponerse de acuerdo y de hacer concesiones. Necesitamos una mayoría parlamentaria, pero una mayoría parlamentaria, esto es lo de los progresistas, una mayoría parlamentaria razonable, que sea capaz de dialogar, de escucharse, de llegar a acuerdos, para poder llevar a tener un proyecto de país. Si no, es imposible. Y por último, lo del proyecto de país en Europa. Ya veis la combinación que hay entre una Europa que apoye o que no apoye los procesos de transformación y de cambio que se están haciendo en la economía española, en la sociedad española. Que pese más en el mundo para que los únicos proyectos que haya no sean solo los de Rusia, China y Estados Unidos, sino que haya otro proyecto diferente. ¿Y qué es lo que significa tener un proyecto de país? Nosotros hemos tenido aquí en España varios proyectos de país fracasados. Solo ha habido prácticamente un proyecto de país que no ha fracasado, que es el del PSOE, con una mayoría parlamentaria en el año, cuando ganan las elecciones, en el año 82. Pero para eso tuvo que haber un golpe de Estado. Y para eso tuvo que haber un fracaso de las políticas de la oposición democrática, que tenía solo un proyecto de país para alcanzar la democracia mediante la ruptura democrática, que fracasó en el año 1976, en diciembre, hubo una reforma política por parte de Suárez, y a partir de ahí es Suárez y la OCDE las que toman el relevo. No, la OCDE todavía no, pero Suárez es la que toma el relevo de la dirección, y con un nuevo proyecto también. El PSOE tiene un proyecto de país, lo lleva a cabo en contra en parte de su programa, o sea que lo va modificando el asunto porque consigue la mayoría parlamentaria y consigue el apoyo de la mayoría de la sociedad. A partir de ahí no hemos tenido más proyectos de país. Ahora, ante el envite que supone toda esta acumulación de problemas, de cambios, de transformaciones que están influyendo en España, necesitamos tener un proyecto de país. Y eso significa capacidad de diálogo, mayoría social, mayoría parlamentaria, unos sectores progresistas capaces de trabajar de cooperación en el largo plazo, pero tratar también de llegar a acuerdos con la sociedad que no piensa como nosotros. De ser capaces de dialogar y de escuchar con la sociedad que no piensa como nosotros. Que a lo mejor tiene elementos identitarios de España, la bandera, el otro asunto, las empresas, subordinación, etc. Pero hay que ser capaces de dialogar también con esos sectores, desde la propia defensa de esa mayoría social. Eso es lo que plantea aquí cuando necesitamos un proyecto social. Necesitamos una mayoría social informada, que esté atento al momento político que atravesamos, al momento de crisis mundial que atravesamos, y que pueda intervenir en ello. Y eso se hace desde las instituciones y desde la ciudadanía. Bueno, me termino aquí. Muchas gracias. Bueno, que quedan 10 minutos para ir con el horario, pero bueno, si el tema está interesante, pues lo prolongaremos un poquito para dar cabida. De momento lo que quiero es que digáis palabras. Está el señor este que quería hablar, usted también quería hablar, y usted. De momento vamos a dar un minuto para cada uno, y si hay tiempo después, pues se vuelve a repetir. El primero, usted. ¿Yo? Sí. Ah, vale, no, yo es que... Vale. Bien. No, sí, a ver. ¿Se oye? Sí, no, lo primero que quería es agradecer la Escuela Social de Tudela. La verdad es que para mí, que no soy de aquí, es muy agradable
que haya organizaciones como vosotros que deis la posibilidad a charlas como la del profesor, al cual he de agradecer por su esfuerzo, por su pedagogía, para que con un lenguaje nada académico pudiéramos comprender un magma difícil, ¿no? muy difícil, de lo que está pasando en nuestro país y lo que está pasando en el mundo. Y luego, pues también agradecer la elegancia que habéis tenido con, parece ser, un nuevo club que se abre, o lleva 2 años en Tudela. A mí me parece extraordinario porque refuerza la sociedad civil, ¿no? Y en ese sentido, pues debéis de sentiros los que veis en Tudela orgullosos de tener gente no sectaria, sino, digamos, unitaria. Bueno, me parece obvio este saludo, porque en otros sitios sencillamente no estoy acostumbrado. Vengo de un sitio donde no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas. Para resumir un poco, yo estoy de acuerdo con, bueno, la inmensa mayoría de lo que plantea el profesor y sobre todo el análisis que hace sobre la situación española. Yo creo que los datos que aporta de lo que han sido estos 4 años, yo creo que son datos que nos alientan al futuro, frente al regreso, es decir, el progresismo frente al atrasismo, ¿no? que está ahí. El atrasismo está ahí y lo veremos seguramente la semana que viene, además con un personaje al cual yo pues leí, estudié y pude conocer, que era Tutor Ramón Tamames, ¿no? Es decir, recuerdo que una profesora nos decía la última frase de Azorín antes de morir, que decía: Dios mío, ¿cuánto cuesta morir? ¿No? Yo me gustaría decírselo a Tamames, que además no puede subir las escaleras para poder presentar el programa de gobierno, sino que tiene que habilitarle, porque como 90 años. Bien, entonces, frente a ese atrasismo, lo que queda es el progresismo, o sea, el avanzar. Pero claro, la primera pregunta, la primera incógnita. Yo te pido que seas un poco concreto para... Acabo. Es que me parece importante situar este país. Acaba de aprobar una ley, un ejemplo, acaba de aprobar una ley que yo creo que es beneficiosa, esperada, de las pensiones, donde se carga a la gente que gana más de 54.000 euros al año con 0,37 céntimos de euro en el año, a partir de 2024-26, para que este 0,37 euros de más a cotizar pueda servir para recuperar, sobre todo y fundamentalmente, las pensiones mínimas y sobre todo aquellas mujeres que durante un tiempo de su vida se dedican a los cuidados. Bueno, pues reacciones al respecto. El atrasismo, la vieja política, la España representada por un lobby que yo creo que no representa, pero bueno, es un lobby de presión, que es la COE, y a continuación con las mismas palabras al Partido Popular. Luego, Cuba es España, profesor, que pedías un gran consenso para el futuro. Cuba es España con estos instrumentos y por tanto ante la imposibilidad de ese consenso mínimo de la mayoría frente a y acabo con otra pregunta también. Sí, por favor. Ayer visitaba una exposición maravillosa que tenéis en Tudela, en la UNED, en la Universidad a Distancia, en su sala, de 2 profesoras navarras que sufrieron el exilio, etcétera, jugaron un papel muy importante en la solidaridad, en Europa, en España, en Europa, exiliadas, etcétera. Y ahí hay un abrazo, una fotografía tremenda, en el año 1959, en la visita de Eisenhower al general Franco, ese abrazo. Claro, la memoria es tremenda, por tanto, ese rechazo
casi visceral, pero analítico, del papel de Estados Unidos frente a las democracias occidentales, crea dudas. Y acaba ya de verdad. Sí, no, por favor. En toda la exposición nombró una sola vez algo que a mí me hace temblar. Y es que Estados Unidos, usted citó solamente en una intervención a una palabra, una organización clave en todo el proceso que usted ha descrito, de presente y de futuro, que es la palabra OTAN. Mi temor, profesor, no sé si usted lo percibe, es que el único elemento de política exterior que tenga Estados Unidos sea precisamente la OTAN. Y perdón por lo largo de la expresión. No, ha sido muy interesante, pero el problema es que no tenemos demasiado tiempo. Bueno, haremos otra charla. Tiene la palabra, toca usted. Muchísimas gracias por la exposición del profesor. Es un placer volver a escucharle. Yo solamente quiero hacer una pregunta respecto al proyecto del nuevo orden y de Europa en ese nuevo orden. Ya no llegamos como Europa a trabajar con África y América Latina. Hemos perdido ese tren, porque yo creo que si Europa debiera de tener alguna importancia de colaboración y de trabajo en democracia, sería precisamente por las diferentes razones que África ha estado dominada por potencias europeas y América Latina con Europa, con España y con Europa, pero con España sobre todo. Yo creo que son los dos abandonados de este proyecto europeo. Vale, gracias. Tiene la palabra. Yo le quiero decir al señor Gabriel Flores Sánchez Madrid, que no me gustó el micrófono. Gabriel, estoy absolutamente en contra de usted. Se no ven mis ideas. No, de usted como persona. Ah, sí. Me recuerda prodigiosamente al señor Arnal, catedrático de Hacienda Pública de Zaragoza, al que yo hace bastante décadas le tenía que hacer las gracias. Bueno, esta es tu opinión. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, otra cosa. Le voy a explicar por qué. No, tienes un minuto. Sí, te voy a explicar por qué. Este señor habrá conocido probablemente a Jesús Carlos Soria. Yo creo que no. Era gerente de la Universidad Complutense cuando usted era estudiante. Es mi hermano. El más joven gerente de toda Europa, de la mayor universidad de Europa. Y me dijo una cosa bien clara. La administración es mala administración. De acuerdo. Bien claro. Otra cosa. Te va a dar puntos para todo. Pero otra, El señor, sí. No, otras cuantas. No, te va a dar puntos de por qué. Perdona. Y después es que me Perdona. Hay otras personas que quieren hablar y tenemos un tiempo limitado. Para que estudie y me diga por qué. Si está bien. No, pues después son preguntas. Te voy a contar, de verdad. El señor García Marina Menéndez le dije yo hace 30 años, como te he dicho, de Zaragoza, que esperaba que Europa se uniera a Rusia. Era mi opinión, hace 30 años. No me partía nada. Yo ahora sigo pensando que si nos hubiéramos ido a Rusia no hubiera ido mucho mejor. Vale, pues Me muchas recomendaría gracias. que le diera a la guerra Bakú Por favor. y si la guerra continuase. Y después hable si Europa ha sido paz o ha sido guerra. ¿Ha sido Europa paz o ha sido guerra? Y después la derecho internacional publicó le agradecería que estudiase lo que es un pueblo. Porque fue Europa el que traicionó al derecho internacional público contando el concepto de pueblo a lo que no era un pueblo. Manipulando el derecho internacional y fue muy solo. Te corto ya, que ya no te doy más tiempo. No te doy más tiempo. ¿Alguna pregunta más, por favor? Oye, dos cosas muy rápidas. Cuando hablabas de China, no quiero ser aburrido, pero no lo quitar. Cuando hablabas de China, decías que la pelea, entre comillas, Estados Unidos-China tenía que ver con la globalización, con quién es el mayor beneficiario, con el mercado, con que no le roben las patentes y tal, pero sin embargo, China sí que hay una Ucrania ahí que a medio plazo puede explotar, que está igual. Entonces, digo, no lo has mencionado, pero a mí me ha traído a la cabeza Ucrania. Luego, el segundo tema, cuando hablabas de política monetaria y de los tipos de interés, de la regulación de los tipos de interés, yo no lo puedo entender de otra manera, pero me da la impresión que la subida de los tipos de interés para controlar la inflación no tiene otro mecanismo que la gente
que está endeudada, sobre todo con el hipotecario y demás, no tenga recursos y deje de comprar, y así el mercado se vaya para abajo. Yo no lo puedo entender de otra manera. Y acabo, política fiscal, seguramente sí, todos los países deberían estar nivelados en temas fiscales o posiblemente por lo menos los recursos o los beneficios que se generen en el espacio de cada estado, de cada país, deberían tributar de manera que alguien no invente un mecanismo, lo traslade a una empresa que tiene una residencia en Luxemburgo o en Holanda o en Irlanda y lo que tributar aquí al 16, al 23 o lo que sea, allí pueda tributar al 12. Creo que el mecanismo a lo mejor tiene que estar bastante. De acuerdo, ¿alguna pregunta más o alguna opinión? Vale, pues las contestas y ya terminamos con ello. Bueno, contesto muy rápidamente porque yo creo que es abusar. En primer lugar, perdón por haberme extendido tanto, porque no ha dado lugar a este tema, ¿no? De que no habéis tenido tiempo para hacer las preguntas y yo tampoco voy a tener tiempo para contestar. Mi preocupación fundamental no era tratar de crear aquí un modelo, decir así está el mundo y así funciona y esas cosas, sino abrir la preocupación sobre temas que normalmente escapan a los asuntos que nos traemos entre manos. Cada uno tiene sus asuntos, sus problemas, y hay muy pocas oportunidades para tratar de hablar de estos temas. Y yo creo que son muy importantes. Es decir, que necesitamos tener un proyecto de país, que necesitamos tener un proyecto de Europa, y eso requiere una estructura social, unos apoyos sociales, unos apoyos parlamentarios, unos apoyos políticos. Necesitas consenso, necesitas que la sociedad esté atenta a estos problemas. Esta era mi preocupación fundamental de abordar el asunto, y eso es lo que os he querido transmitir. Sobre hacia dónde va Europa no lo sabemos ni podemos saberlo. Hay una pugna. El neoliberalismo ya no es capaz de arreglar los problemas, pero sigue existiendo. Y sigue siendo muy fuerte, y sigue siendo hegemónico en la universidad y en los centros de investigación de los principales países capitalistas desarrollados. Y va a dar una batalla. Y esa pugna no sabemos cómo se va a resolver. No ha sido eficaz para resolver los problemas, por eso la Unión Europea ha dejado de lado todas las políticas y todos los mecanismos, pero va a seguir dando la batalla en el tema monetario, en el tema fiscal y en todos los terrenos en los que pueda. Entonces, ¿dónde vamos? No lo sabemos. Yo lo que estoy tratando de deciros es que es muy importante la actitud individual de cada uno, la actitud de la sociedad, la actitud de los partidos políticos, que no solo estén enzazados en problemas de qué pasa mañana, qué digo mañana ante esta cosa y ante esta otra, o cómo me peleo de la mejor manera posible con mi aliado que se ha convertido en mi enemigo, sino que esté también preocupado por estos problemas a largo plazo. ¿Qué hacemos en Europa? ¿Qué hacemos con Europa? ¿Qué le pedimos? ¿Qué le damos? ¿Cómo hacemos que sea? Entonces, esto es muy importante para todo, ¿eh? No sabemos ni podemos saber. Así estamos, en una situación de indeterminación, de incertidumbre radical. No podemos hacer ninguna cálculo de probabilidades sobre si esto va a ser este escenario es más probable que este. Y tenemos que, a pesar de eso, trabajar, y tenemos que tratar de eso, defender a la sociedad y a la mayoría social. Sobre el tema de la OTAN, no era el tema de la charla. Yo creo que mucha gente que cree que el problema central es la OTAN y esas cosas. Yo no considero que eso sea así. Entonces hay una diferencia de opiniones. Yo creo que hay un problema dentro de los múltiples problemas de la Unión Europea, es que no tiene una política de defensa propia y ha subrogado su defensa en la OTAN. Y la OTAN, que no valía para nada después de la implosión del sistema de tipo soviético, ha tenido y ha ganado importancia precisamente con la invasión de Ucrania por parte del régimen de Putin, en la que los dos países neutrales por excelencia en Europa, que son Finlandia y Suecia, que sí conocen lo que es la neutralidad, han planteado la adhesión. Y no se puede decir que están desinformados o que no saben, son los que tienen más experiencia en lo que eran las políticas de neutralidad a la que aspiraba el movimiento pacifista aquí en España, la Comisión Anti-OTAN y la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas. Y sin embargo lo que han pedido porque tienen miedo, porque saben que son vulnerables. Nosotros también somos vulnerables. Es decir, que la Unión Europea en su conjunto no tiene una política de defensa, política militar propia, común, no subordinada a la OTAN, nos hace muy vulnerables. Igual que somos vulnerables en el terreno energético o en un montón de terrenos.
Ese asunto es muy importante, pero yo quería sacarlo, por otra parte no me ha dado mucho tiempo, pero quería sacarlo de la discusión. Sobre el tema de África y América Latina, y de que es un déficit del proyecto europeo, sí, porque además es que no hemos aprovechado las vinculaciones históricas que teníamos con estos países, en los que con Latinoamérica tenemos el gran patrimonio del lenguaje común, Portugal, España, con Brasil y todos los países de habla española, y sin embargo le hemos dedicado muy poco esfuerzos, y como España ha pintado muy poco con la Unión Europea también ha dedicado muy pocos esfuerzos en esos países, y sin embargo es el futuro, es decir, que en África y en Latinoamérica está en el futuro, y sin embargo no estamos dedicándole ni aprovechando los vínculos históricos, y además por razones de justicia, es decir, que han sido colonias, que han sido elementos en los que nosotros somos responsables en parte de ese asunto. También tenemos que responsabilizarnos también de los elementos de desarrollo de estos países. Y sin embargo les hemos hecho un mundo en el que no tienen capacidad para generar desarrollo, en las que el liberalismo, el carácter neoliberal, los acuerdos comerciales han sido todos para empujarles a que se abran y para que no saquen beneficio de sus relaciones con el mercado global. Pues eso es una... Sobre el tema de Taiwán, es verdad que para China eso es un elemento, pero China son muy prudentes, actúan siempre a muy largo plazo. Han estado conviviendo desde hace años con Estados Unidos, es decir, que en tiempos de Mao, no sé si os acordáis de la imagen cuando China se despega de la Unión Soviética después de los fracasos que suponen el gran salto adelante y la revolución cultural, los primeros que plantean relaciones con Estados Unidos, y va Nixon, y hay una foto con Mao dándose la mano, de los primeros años 70. Entonces, el que han sido siempre, actúan siempre a largo plazo, tienen una diplomacia muy desarrollada y están pensando en cómo modificar sin agresión, sin aprendizaje militar, pero en Taiwán lo están tratando de resolver de la misma manera, trabajando a largo plazo, defendiendo su soberanía sobre eso, defendiendo sus acuerdos que han pactado con Estados Unidos para recuperar eso en su tiempo y en su momento, y no tiene nada que ver con Ucrania, ni lo van a resolver de la misma, ni tiene nada que ver. Es decir, Ucrania es un país reconocido por la Unión Soviética en tiempos de Lenin, reconocido en tiempos de Khrushchev, reconocido en tiempos de Stalin, como un país soberano, integrante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y con los acuerdos de Minsk lo mismo. Es decir, que cuando hacen un pacto para desnuclearizar Ucrania, Rusia, la Federación Rusia, lo que plantea es: este es un país soberano, independiente de nosotros. Nos cede y a nosotros les reconocemos de nuevo su integridad territorial y su soberanía. No tiene nada que ver, es un país soberano, reconocido internacionalmente. Taiwán. República soberana, no país soberano, por favor. País soberano. República soberana. Bien, luego lo discutimos. Bien, y luego sobre más cosas. Sobre los intereses y la presión de la demanda y las cosas, te contesto particularmente, porque yo creo que es sí, porque ya más técnico y además me están aprendiendo. nos estamos pasando de hora y la persona que tiene que cerrar esto pues se le hace muy tarde. Muchas gracias. Os invitamos a la próxima a la escuela, que será el martes 18 de abril, con la proyección del documental Penitencia y el coloquio con su autora, que es María Pilar Mújica Urrutia. Gracias.